Perfecto, para que quede grabado y podamos compartir a aquellos que no han podido ingresar o que pronto van a revisar este webinar en remoto en nuestro canal de YouTube, ¿vale? Te presento nuevamente, doctora Diana Navarro Gaitán. Ella es médica egresada de la Pontificia Universidad Javeriana. Es especialista en medicina homeopática de la Fundación Universitaria Luis G. Páez. Es terapeuta en descodificación biológica de la Escuela Francesa de Christian Fleche y tiene título de terapia transgeneracional, Escuela Superior Psicosomática, Clínica Salomón Selam. Doctora, un gusto que estés con nosotros y pues el auditorio es tuyo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Voy a compartir una presentación para que vayamos paso a paso en el tema de hoy. Bueno, muy bien. Entonces, ahí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Si me confirmas, Herbert, Sí, por doctora, favor. está bien. Vale, perfecto. Muy bien. Hola. Bueno, entonces, el tema que tenemos para hoy es el sobrepeso, la obesidad también, desde una visión de la descodificación biológica. Este tema es un tema bien importante, porque el tema del sobrepeso se ha vuelto realmente un problema de salud pública a nivel mundial, que requiere que lo miremos desde varios puntos de vista, que miremos la parte biológica, que miremos la parte nutricional y por supuesto la parte emocional que está asociada. Y es por esto que esta mirada desde la descodificación biológica se pone tan interesante. Para los que no saben, la descodificación biológica es una terapia que está clasificada dentro de las terapias alternativas. Se puede decir que hace parte de las terapias que incluyen ver al ser en toda su totalidad, es decir, ver el cuerpo, ver la mente y ver las emociones en su totalidad. Entonces, si bien es cierto, tiene mucho que ver con las emociones, no se queda solamente en la mente, esto sería un poco más desde la psicología, sino lo que hace es integrar, es ver esa información que se quedó en el inconsciente, que está bloqueada, pero que ha hecho que mi cuerpo reaccione de cierta manera. Por eso es tan bonito poderlo ver de esta manera integral. Y bueno, vamos a ver este tema desde esta visión de la descodificación biológica. Bueno, muy bien. Entonces vamos a empezar preguntándonos las veces que nosotros estamos comiendo realmente, no porque tengamos hambre, sino porque estamos cubriendo todos nuestros problemas emocionales. El sobrepeso también se puede mirar desde los conflictos biológicos, los bloqueos que están en el inconsciente y todas estas conductas que no hemos podido cambiar de alguna manera. Escuchar nuestro cuerpo es realmente conocernos a nosotros mismos, es conocer nuestra propia vulnerabilidad. Es importante que nosotros reflexionemos acerca de las emociones y acerca de nuestros hábitos y conocer lo que nuestro cuerpo nos está hablando o más bien gritando. La invitación con todo este proceso es a que sigamos un camino donde alcancemos la paz con nosotros mismos, que podamos entender que nuestro cuerpo es el producto de nuestras experiencias, de nuestras vivencias, nuestros sentimientos y sobre todo nuestras interpretaciones. En el sobrepeso hay muchísimos conflictos asociados, ya van a ver, o sea, son muchísimos conflictos. Y transformarlos realmente es todo un reto. Es un reto que requiere que vayamos paso a paso, con honestidad, con aceptación, con voluntad y por supuesto con amor. Vamos a empezar diciendo que para la biodescodificación es muy importante tener en cuenta estos dos instantes. Estos instantes son dos biochocks. El primero vamos a llamarlo conflicto programante, el primer instante, y el segundo instante vamos a llamarlo conflicto desencadenante. El conflicto programante es este primer biochoc. Entonces, un biochoc
es una situación que se vive de forma dramática, sorpresiva, en soledad y sin solución aparente. Tiene la característica de presentarse en temprana edad. Casi siempre el conflicto programante se presenta en la infancia. Como en la infancia no tenemos todavía la madurez ni los recursos para asumir lo que nos está pasando, lo que sucede es que se queda como una huella en el inconsciente. Se hace como un camino por donde más adelante en la vida, cuando tengamos otros conflictos parecidos, vamos a tomar por allí. Entonces, este primer conflicto que se llama conflicto programante está casi siempre en la infancia, aunque también lo podemos ver que este conflicto se dé en el útero, durante el embarazo, cuando estamos dentro del útero, o también se puede dar incluso como memorias dolorosas o secretos familiares muy fuertes que generan una información a lo que llamamos nosotros el transgeneracional. Esto es lo que es el conflicto programante, es como ese primer instante y es la memoria del trauma. El segundo conflicto que tenemos en cuenta en biodescodificación, el segundo instante, se llama conflicto desencadenante. El conflicto desencadenante también es un biochoc. ¿Qué significa esto? Entonces, les recuerdo nuevamente, es una situación que vivimos en soledad, sin solución aparente, de forma sorpresiva y que además es muy intenso, es muy dramático. Este segundo biochoc, para que sea de conflicto desencadenante, tiene que tener la misma tonalidad del primero. ¿Qué significa esto? Que su base emocional es la misma, es decir, que cogimos esa carretera que ya estaba labrada con el conflicto programante. Y en este conflicto desencadenante, que es este segundo instante, van a aparecer los síntomas, es cuando el cuerpo va a empezar a expresar. Y es muy importante entonces que podamos darnos la oportunidad de ir a ese primer instante. ¿Por qué? Porque es la manera de sanar de raíz. Y entre más profundo hagamos la sanación, por supuesto que más vamos a poder como, como llegar a la base de todo lo que está sucediendo. Para que podamos entender bien estos dos instantes, les voy a poner un ejemplo. Una paciente que subió muchísimo de peso. Ella subió de peso cuando se enteró que su ex esposo se iba a volver a casar. Lo curioso es que ella ya se había separado 2 años antes. La pregunta entonces es por qué no subió de peso, recién se divorció, sino cuando se enteró que su ex se iba a casar con otra. Analizando la historia de ella, nos damos cuenta que su conflicto programante es que cuando ella era niña fue abandonada por su papá. Entonces, en su inconsciente arcaico existe la idea que el hombre es el proveedor. Entonces, cuando ella tiene la certeza que su ex ya no es parte de su clan, porque ya se casó, se va a casar con otra, en ese momento resiente su herida de abandono. Y ahí es cuando empieza a sentir que necesita aumentar sus reservas. Además, es una situación que ella vive en soledad, no se lo puede contar a nadie y la noticia realmente la choqueó mucho. Entonces, esto hizo que ella generara este aumento de peso en ese momento y lo entendimos solo cuando nos fuimos al conflicto programante. Vamos a hablar entonces ahora un poquito del transgeneracional asociado al sobrepeso. Nuestros ancestros con sus dramas y conflictos definitivamente dejan una información en nosotras, en nosotros, que puede reflejarse en el cuerpo y que puede generar sobrepeso y obesidad. Entonces vamos a pensar cada uno de nosotros cómo está la despensa, la alacena en este momento. Si en el grupo hay personas que al hacer esta reflexión dicen, no, siempre mi alacena está repleta, existe la hipótesis que de pronto en el transgeneracional hubo alguien que pasara hambre, carencia o que hubiera sido de pronto víctima de una guerra en donde no pudo comer lo suficiente y inconscientemente manda esa información a su familia y de pronto esta conducta puede ser la respuesta de esta carencia que hubo en algún ancestro. Es una hipótesis, puede ser. Miremos cómo nosotros todo en biodescodificación lo sacamos desde la función del órgano. Aquí rápidamente vamos a decir de entrada que la grasa protege al cuerpo y guarda las reservas. Entonces podremos preguntarnos si de pronto
hemos tenido ancestros con vivencias de agresión, de violencia, de guerras, de esclavitud, de abusos, en donde el cuerpo de nosotros tuvo esta compensación protegiéndose. O por el contrario, si pasó una carencia, una pobreza brutal o también en la guerra estuvo con mucha hambre y nosotros en nuestro cuerpo inconscientemente necesitamos guardar las reservas. Todo esto es porque se activan memorias dolorosas y el cerebro entonces se pone alerta y debe responder a la amenaza de forma biológica. Esto es del transgeneracional. Ahora, desde el embarazo, cuando nosotros somos unos embriones muy pequeños, tenemos solamente una semana de vida, necesitamos hacer un recorrido que va desde las trompas hasta el cuerpo uterino para hacer la implantación. Esto requiere una gran cantidad de glucosa y de nutrientes para poderlo hacer. Cuando una mamá está en estado de desnutrición, puede generar en nosotros ya estas memorias de peligro de muerte por desnutrición. Incluso desde este instante pueden generarse esas memorias si ha habido una mamá con problemas de nutrición. Ahora pensemos también cuando estas mamás han tenido que reservar más, es decir, cuando les ha tocado generar más grasa en su cuerpo porque están frente a una emoción de miedo. Recordemos que en el embarazo se dan situaciones psicoemocionales bien fuertes y a veces una mamá que de pronto sienta que económicamente no va a poder sostener a su bebé va a tener que reservar más. De pronto una mamá que quiera camuflar su embarazo, de pronto va a tener que camuflar, va a tener que generar más grasa. De pronto una mamá que sienta que perdió el control de su cuerpo y tenga mucho miedo, o de pronto alguien que tenga mucho miedo por sí misma, por su salud o por su propio bebé, también va a tender a proteger más. O incluso es común ver un aumento de peso exagerado en el embarazo también cuando hubo pérdidas anteriores y en este embarazo se está viviendo con mucho miedo. Esto genera un aumento de peso en la mujer embarazada, pero también memorias en ese bebé que va a tener toda esta respuesta de reservar frente al miedo. La mirada desde el nacimiento y la lactancia. Cuando un bebé nace con gran peso, nos podemos preguntar si esta mamá ha tenido un estrés bien importante o si de pronto durante el embarazo se despertaron memorias de trauma. Esto hace que se aumenten los niveles de cortisol en el cuerpo y este bebé puede generar más grasa en su cuerpo, especialmente en el abdomen. Por otro lado, en cuanto a la lactancia, pensemos que la lactancia que genera este contacto, es decir, una nutrición afectiva, pero también, por supuesto, el mejor alimento que puede tener un bebé, es fundamental para que este recién nacido crezca sano. Cuando un bebé siente hambre y su mamá puede responder a esta demanda de hambre, el bebé genera confianza. Pero ¿qué sucede cuando un bebé tiene hambre y la mamá no puede responder a esta necesidad básica? El bebé va a tener dos opciones. O va a dejar de llorar y se va a resignar, o va a ser un bebé que va a estar muy enfadado, como gritando esta herida de abandono. En este momento se pueden generar circuitos cerebrales en el cerebro con esta información. Pensemos también cómo en nuestra sociedad industrializada las mamás tienen que irse al trabajo y tienen que dejar a su bebé al cuidado de personas que incluso no conocen. Cuando la mamá siente que está abandonando a su bebé, el bebé también siente este abandono y se pone muy vulnerable frente a esto que implica un peligro para él. Entonces este bebito va a tener también la opción o de subir muchísimo de peso para poder enfrentar este peligro o no comer y estar muy delgado para poder huir frente al peligro. Estas son respuestas absolutamente biológicas y arcaicas que todos los seres humanos tenemos, pero que se pueden empezar a formar desde este momento de la vida. Entonces, nuestros vínculos sociales y nuestros patrones de alimentación definitivamente sí están marcados por la relación que hayamos tenido con mamá. Si hay una madre que haya tenido mucho miedo al momento de lactar, esto puede generar
conductas que sean el origen de una mala alimentación en un adulto. Y es también importante poderlo ver en este panorama. En la infancia se gestan las heridas del alma. Las heridas del alma es un trabajo que hizo una investigadora y una escritora canadiense que se llama Liz Bourbeau. Ella tiene sus libros sobre su investigación. El primer libro se llama Las 5 heridas del alma, que son estas heridas que ustedes pueden ver allí. Y la propuesta de ella es que todos tenemos esta herida, pero en algún momento tenemos de pronto una herida más significativa que otra. Cuando hay una herida muy marcada en una persona, esta persona va a tener la máscara frente a esta herida grandísima y lo va a demostrar en su constitución física. Lo importante es que tengamos en cuenta que estas heridas aparecen desde la infancia. Este es un estudio que ya hace y desde la infancia es que se empiezan a formar. Es decir, aquí estamos hablando también desde el mismo conflicto programante que les contaba, en donde vamos a poder ver que desde la infancia se están gestando estas heridas. Este es un trabajo hermoso, que es largo, que vale la pena, digamos, verlo con calma, pero quería mostrarlo acá porque es como la demostración de cómo estas heridas que se gestan en la infancia tienen que ver con nuestra propia constitución. La masa social, sobrepeso, es la herida de rechazo que produce o que el cuerpo sea demasiado delgado, como les decía ahorita, para salir corriendo, o que tenga una estructura grande para poder sostener, y la herida de la humillación. En la infancia también vamos a ver que se generan estas creencias limitantes de forma muy intensa. Es muy importante que como padres tengamos un vínculo sano con nuestros niños, que podamos responder a sus necesidades emocionales, que nos comuniquemos con ellos de una forma asertiva. Y para esto, nosotros debemos mirarnos primero en nuestros propios conflictos, ver qué ha pasado, cuáles son nuestros dolores, para que podamos darle a nuestros hijos lo mejor. Entonces, incluso nosotros podíamos evaluar desde el inconsciente esas creencias de pronto de carencia que hace que tengamos comentarios que vienen, por supuesto, desde el inconsciente hacia nuestros niños, como decirles, si no te comes todo, te puedes morir. O comentarios como, cómete todo lo que está ahí, porque hay niños que se están muriendo de hambre. Todo esto es un inconsciente desde la carencia, pero puede hacer daño. Entonces es importante que lo evaluemos y seamos muy coherentes con nuestras palabras. En la infancia entonces se generan muchas creencias. Por ejemplo, los niños gorditos y rozagantes tienden a ser niños que la sociedad dice, ay, qué lindo este niño, cómo está de sano, mire cómo está de gordito este bebé, porque come mucho, no necesariamente porque esté sano, pero ahí ya existe esa creencia. También socialmente vemos mucho que la comida se utiliza como premio. Por ejemplo, se ve mucho que el niño se portó bien, entonces lo vamos a premiar con un helado, o se portó bien y lo vamos a premiar con una hamburguesa, o también que se utilice la comida como consuelo. Sobre todo hoy en día los padres que trabajan tanto, los niños están muy solos y muchas veces rellenan su soledad comiendo lo que quieran y la cantidad que quieran. Entonces también evaluar cómo esta creencia de la comida como premio o consuelo puede generar mucho daño a futuro. Otra conducta que vemos es comer para protegerse. Pongo la bocina para que ya pude poner el micrófono. Entonces, los niños que están, por ahí, que les hacen bullying, por ejemplo, o los niños que viven en una familia donde los padres pelean mucho, se dicen palabras muy agresivas entre ellos pueden sentirse agredidos en su ser y necesitar comer para protegerse. Finalmente, también evaluemos las veces que los niños sienten que son buenos, que son bondadosos con sus padres y con sus abuelos porque se comen todo. Ay, cómo eres de juicioso, cómo eres de bueno, te comiste todo lo que te serví. Y estos niños muchas veces terminan comiendo más de lo que necesitan o comiéndose todo así no quieran, porque eso los hace más buenos y más bondadosos. Todo esto se genera en la infancia y es muy importante porque aquí hay muchas creencias limitantes que hay que trabajar. En la adolescencia, por supuesto, también es importante ver cómo aumenta el hambre emocional, cómo se aumentan las pulsiones internas,
cómo se utiliza la comida para calmar el estrés y cómo muchas veces la forma en que comen los adolescentes y el tipo de comida que están comiendo los adolescentes también hace que ellos se metan en un grupo con sus pares y tengan esta aceptación social. En la adolescencia es muy importante estos vínculos sociales y además hay unos picos pues, de hormonas que se despiertan. Esta suma puede hacer que haya unas tormentas emocionales bien importantes en donde se genera una mala relación con el cuerpo y una mala relación con la alimentación. También hay que ver esta etapa con mucho cuidado. Así que los invito a que hagamos esta reflexión por un momento. ¿Qué comías en tu infancia? ¿Cómo era el ambiente en tu familia durante las comidas? ¿Cuál fue tu relación con la comida en la adolescencia? ¿Cuál es la relación que tienen tus padres o que tuvieron o tienen tus abuelos contigo respecto a la comida? Todo esto tiene que ver con conflictos programantes, todo esto tiene que ver con creencias limitantes y todo esto tiene que ver con cómo nuestro cuerpo está mostrando lo que está mostrando. Bien, entonces vamos a pasar ahora a ver el conflicto de sobrepeso y obesidad desde el órgano. ¿Qué significa esto? En biodescodificación nosotros siempre miramos el órgano para ver el conflicto biológico, de dónde viene, para qué sirve ese órgano y según su función vamos a sacar también la emoción que esté detrás. Entonces, vamos a empezar con el órgano más importante del sobrepeso, que es la grasa. La grasa tiene varios sentidos biológicos. Primero, sirve como aislante. También es protector térmico. La grasa sirve para rellenar, sirve para amortiguar y también para proteger. Entonces, la acumulación de grasas se da para aumentar las reservas, para tener más energía y más nutrición. También se puede dar para aumentar el tamaño y que nos vean más. Es decir, si yo amplío el tamaño, soy más visto. Y también para generar más estructura, es decir, si yo tengo más estructura, puedo soportar más. De aquí entonces nacen estas hipótesis acerca de lo que significa la acumulación de grasa. Entonces, primero, de pronto se necesitó sostener más. También pudo haber una necesidad de sentir menos los golpes. Tercero, protegerse de la humillación. Acordémonos la humillación como herida del alma. Cuarto, protegerse de agresión sexual. Quinto, aumentar el rendimiento. ¿A qué me refiero con aumentar el rendimiento? Aumentar la energía. Entonces evaluemos siempre cuando hay acumulación de grasa la posibilidad, ojo, todo esto son hipótesis, pero en aumentar el rendimiento, con aumentar la energía, evaluemos la posibilidad de tener que salir corriendo porque de pronto hay un agresor. Entonces es probable que se necesite más energía para cuidarse, para escapar de ese agresor, para huir de los golpes, por ejemplo, para evitar ser tocado, para no ser insultado, de pronto para salvar a otros, o también evaluar si es que no había el suficiente valor para recibir amor. Todo esto es importante en tener que aumentar el rendimiento respecto a la energía que da esta acumulación de grasa. Entonces, yo les decía, en biodescodificación siempre miramos cuál es el órgano afectado, luego cuál es su función, y de ahí es que podemos sacar el conflicto de la grasa que viene vinculado con los siguientes conflictos. Primero, conflicto de desvalorización, es decir, no sentirse capaz. También está el conflicto de debilidad, no sentirse lo suficientemente fuerte. El conflicto de agresión, necesitar compensar con una coraza. El conflicto de vergüenza, para protegerse de la mirada del otro. El conflicto de humillación, que es la necesidad de protegerse. El conflicto por falta de afecto, en donde necesito aumentar el área para que haya más contacto. El conflicto también por estar en relaciones frías, en donde voy a necesitar más calor. Y también puede aparecer el conflicto por ausencia de un bebé abortado,
en donde hay la necesidad de recordarlo, y esto especialmente cuando hay aumento de grasa en la zona abdominal. Todos estos conflictos son opciones que se pueden presentar en una persona que tenga mucha acumulación de grasa. Obviamente necesitamos amorosamente escuchar la historia, encontrar cuáles son las cosas que en el presente se están mostrando en el cuerpo para ir hacia atrás y ver si coordina con esto que está sucediendo en el presente y encontrar cuál es el conflicto de grasa. Una persona con obesidad, por ejemplo, puede tener varios conflictos y no solamente de grasa, incluso también de otros órganos. Entonces es bien importante, como yo les decía al comienzo, ir paso a paso. Esto es un reto, pero se puede hacer. Bien, es también clave que tengamos en cuenta este conflicto que es el conflicto de desvalorización estética, que en biodescodificación también llamamos el conflicto de la silueta. Esto es un conflicto a tener en cuenta porque es una dificultad gigante para bajar de peso. Es decir, si no somos conscientes que existe este conflicto, se puede cronificar el sobrepeso y puede ser muy difícil bajar de peso. Por eso es tan importante poderlo detectar. ¿En qué consiste? Cuando se siente rechazo y repugnancia por el propio cuerpo y nos miramos al espejo, tenemos esta mala visión de nosotros mismos e inmediatamente vamos a castigarnos con palabras muy agresivas. Esto significa que me estoy autoagrediendo y por lo tanto mi cuerpo va a necesitar autoprotegerse. Es decir, que estoy nuevamente reprogramando este conflicto. Este conflicto es difícil de liberar por varias razones. Es difícil de liberar porque, primero, socialmente, esta imagen de belleza sigue siendo una creencia difícil de afrontar en donde las personas esbeltas probablemente triunfan más. Eso por un lado. Y por otro lado, todas las creencias y juicios que se tienen, sumadas a la frustración constante de verse y no aceptarse. Esto hace que el conflicto se reprograme constantemente y por eso es que se puede cronificar el sobrepeso. Por eso, lo más importante de entrada es ser compasivos con nosotros mismos, entender que el cuerpo es el resultado de mis vivencias y que siempre nos podemos reconciliar con el cuerpo. También, como les decía, hay otros órganos que están asociados al sobrepeso. La grasa, por supuesto, es el más importante, pero hay muchos órganos que también tienen que ver con este conflicto y pues yo se los voy a presentar con el conflicto asociado rápidamente, que son estos. Entonces, la tiroides. La tiroides, que es un órgano tan importante a nivel metabólico, tiene de base la emoción de sentirse impotente, de no sentirse lo suficientemente eficaz o de no sentirse capaz. La tiroides siempre tiene el ritmo, entonces tiene que ver con esa eficacia. Me siento impotente frente a esto que está sucediendo y no lo puedo hacer en el tiempo que yo quisiera hacerlo. Otro órgano muy importante para tener en cuenta es la glándula suprarrenal. Acordémonos que la glándula suprarrenal tiene todas estas hormonas de respuesta al estrés y el cortisol de por sí cuando está elevado por mucho tiempo en picos muy altos empieza a almacenar grasa en ciertos lugares del cuerpo. Y la emoción que tiene la glándula suprarrenal es un estrés gigante por una necesidad de tomar una decisión la cual la persona no puede tomar. Entonces es sentirse perdido. El páncreas. El páncreas también recordemos que tiene toda la parte metabólica de la glucosa con la insulina, con el glucagón. Entonces estos picos de glucosa y de insulina puede hacer también que el cuerpo empiece a acumular grasa y empiece a tener un sobrepeso importante. La parte emocional del páncreas tiene que ver con resistirse. Me estoy resistiendo a algo que tengo que vivir, pero por otro lado me gustaría enfrentarme. Es un poco como si me tuvieran amarrado y no pudiera actuar porque me estoy resistiendo. El hígado es otro órgano que también está implicado en este conflicto. El hígado hace parte de los órganos arcaicos, tiene que ver mucho con el miedo a la carencia, también está aquí en el hígado. Y el hígado tiende a almacenar, tiende a generar esas reservas por si acaso, a lo mejor, quién sabe, ahí está asociado el hígado.
Los ovarios y los testículos también tienen que ver con toda la parte de acumulación de grasa. Entonces, los ovarios, con el conflicto también de querer ser mamá, por ejemplo, entonces preparar el cuerpo con más grasita en la cadera o en los senos para la lactancia, cuando hay este deseo inconsciente y que no se ha podido cumplir, podríamos observarlo como un conflicto de los ovarios. Por supuesto que el órgano nos estaría hablando, aquí es cuando el órgano de entrada nos habla y se refleja en sobrepeso, ¿no? Y también tiene el conflicto de seducción, ya sea porque no quiero seducir tanto, entonces no quisiera que existieran esas curvas y más bien redondeo, o el conflicto de seducción donde necesito poner grasa para volverme más curvosa y seducir más, por ejemplo, es en el conflicto de los ovarios. En el conflicto de testículos es ser más fuerte, ser más grande para poder conquistar. Entonces tengamos en cuenta que estos son otros órganos que también están asociados al sobrepeso y que también podríamos mirarlos, aunque por supuesto pues les hablé más a fondo de la grasa, que es el principal. Entonces, el reto grande, que lo vemos en biodescodificación, pero que es una invitación a todas las personas que sienten que su cuerpo está demasiado grande, demasiado pesado, demasiado lleno de grasa, es a trabajar la confianza, porque el sobrepeso siempre desemboca en el miedo, y el miedo definitivamente tiene de base el no sentir la confianza. Como también les decía, es súper importante que hagamos un recorrido en la historia personal. Esto significa que voy a tener que ir paso a paso observando cuáles han sido todos los conflictos transgeneracionales y cuál es esa información que se ha gestado incluso en la infancia para poder abordar este problema desde la raíz. Esto se llama también encontrar el conflicto programante. Es súper importante poner la presión afuera, es decir, expresar. Escuchar el cuerpo significa que yo conscientemente voy a observar cómo mi cuerpo es el resultado de todas mis interpretaciones. Y más allá de eso, voy a asumir la responsabilidad por mis dolores. Si realmente yo quiero hacer un proceso de sanación, tengo que mirar cuáles son los dolores que mi cuerpo tiene y que está expresando con esta constitución. Entonces es también asumirlo con responsabilidad, asumirlo con voluntad. Bien, entonces veamos cómo el cuerpo es un vehículo muy inteligente entre la mente, el espíritu y cómo el cuerpo tiende naturalmente a equilibrar. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. A nosotros se nos dice que debemos cuidar nuestro cuerpo, pero la propuesta el día de hoy es observar que el cuerpo nos cuida de nosotros. Entonces, al cuerpo le debemos toda nuestra gratitud y toda nuestra conciencia. Todas las células de nuestro cuerpo tienen una función específica y se comunican con el cerebro. Ya cada vez la neurociencia demuestra más cómo hay señal de las células al cerebro, porque se sabía que había señal del cerebro a las células, pero ahora está comprobado como este feedback que va de las células al cerebro y del cerebro a las células. Esto significa que hay una comunicación constante. Esta comunicación tiene una parte que es automática, pero tiene otra parte que depende de mis percepciones y de mis interpretaciones. Entonces, por eso es tan importante tener una comunicación sana con nosotros mismos, más allá de los juicios y más allá de las creencias, evitar los mensajes negativos para poder cambiar esos conflictos no resueltos y enviar a nuestras células mensajes positivos y amorosos. Esto que les acabo de decir, esta comunicación sana con nosotros mismos, viene siendo igual o más importante que hacer ejercicio y comer saludable. Es decir, que la invitación del día de hoy es a podernos amar tal y como somos. Y para esto también quiero invitar a las personas que tienen este conflicto muy presente, a que cuando se miren al espejo y sientan que lo que están viendo no les gusta, o que de pronto se sienten muy pesados, o que la ropa les aprieta mucho, y se ponen de pronto duros y violentos con las palabras, y esas palabras que incluso se dicen mentalmente. Los invito a que vean el sobrepeso o la obesidad como un amigo triste que necesita amor y compasión.
en donde yo pueda también ofrecerle al cuerpo toda mi gratitud, donde pueda reconocer la divinidad, lo hermoso y perfecto que es el cuerpo, que somos perfectos tal y como somos. Y que más allá de lo que se está exigiendo, de esas presiones externas, de tener en cierto modo que cumplir las expectativas de todo el mundo, iniciemos un trabajo, o diría mejor, un proceso de sanación propia, en donde tengamos toda la honestidad, toda la aceptación, toda la voluntad, todo el amor. Y recordemos que nuestro cuerpo es sagrado. Esa es la invitación del día de hoy. Muchas gracias. Doctora Diana, muchas gracias. Quiero invitar al auditorio, pues, si tienen alguna pregunta, para que por favor puedan hacerla. Espérame, quiero quitar la presentación a ver si puedo ver un poquito más. Espérame, a ver aquí cómo hago. Ya. A ver, pero acá no veo, espérame. En esto. Ok. Listo. Entonces aquí ya dejo de compartir. Eso sí. Bueno, muy bien. Entonces esta es la información que tenía hoy para ustedes. Ups. Aquí estoy, ¿no? Ok. Entonces, bueno, pues abramos este espacio. Si quieren, si tienen algún comentario, si tienen alguna pregunta, pues este es el momento para hacerlo. Aquí estamos, ¿cierto, Herbert? No, no nos hemos ido. Sí, doctora, acá estamos. Estos silencios uno dice, uy, bueno, qué bonito el silencio, pero ¿será que sí estoy? Bueno, ahora la otra posibilidad es que la información haya sido tan clara que no haya ninguna pregunta, pero sería bonito si alguien quiere comentar algo, si Sí, alguien doctora, quiere tenemos, preguntar algo. tenemos una pregunta. Lucero Pacheco nos pregunta, doctora, buenas noches. ¿Qué decir de los procesos inflamatorios de la artritis y el sobrepeso? Gracias. Bueno, la artritis es diferente al conflicto del sobrepeso. La artritis, y depende de la artritis, porque tenemos artritis degenerativa o artritis reumatoidea, y esto también haría que lo tomáramos desde un punto de vista diferente. Entonces ahí nos iríamos al conflicto, bueno, artritis reumatoidea es una enfermedad autoinmune, y en las enfermedades autoinmunes nosotros nos metemos también a ver los conflictos que están asociados a la enfermedad de la artritis como tal autoinmune. Tu pregunta es, ¿qué tiene que ver el sobrepeso con la artritis? ¿Me repites la pregunta, Helbert, porfis? Que ahí no la estoy viendo. Sí, doctora. ¿Qué decir de los procesos inflamatorios de la artritis reumatoidea y el sobrepeso? Ok, entonces tú estás hablando de los procesos inflamatorios. Entonces, la respuesta de inflamación del cuerpo muchas veces es una respuesta, y desde la biodescodificación lo vemos así, de reparación. Sin embargo, cuando estamos hablando de una enfermedad que se cronifica y que es una enfermedad autoinmune, tenemos que ver los conflictos de la autoinmunidad, que es otro tema, y en cuanto al sobrepeso, ver si este sobrepeso está generando, primero, mecánicamente, que tengas más dolor, y segundo, el proceso de inflamación a nivel molecular que hace que en efecto pueda haber más inflamación. Entonces, si se suman estas dos cosas, por supuesto que va a haber más dolor, por supuesto que va a haber más dolor, y en la medida que haya menos peso, pues también va a haber menos inflamación y va a haber menos dolor. Entonces, mi propuesta sería que empezaras a trabajar el sobrepeso, eh, por un lado, que pudieras encontrar cuál es esa información que se quedó allí, por qué tu cuerpo está generando esta defensa. Fíjate que en la autoinmunidad, en donde también emocionalmente se llega a sentir que hay algo que no he recibido o algo que digamos, en lo que soy culpable, digámoslo resumido, que está en el inconsciente. Si se suma todos estos conflictos que se presentan en el sobrepeso, pues se puede hacer casi que un dos en uno. La invitación sería que de pronto lo arrancaras desde el sobrepeso, empezar al cuerpo a responder de tal manera que al bajar de peso hubiera menos carga mecánica
hubiera también menos inflamación y de esa manera se baja un poco el dolor. Y por otro lado, empezar también un proceso, si con eso no ha sido suficiente, de encontrar qué hay detrás de esa enfermedad autoinmune. Pero sí, definitivamente, respondiendo a tu pregunta, sí tiene que ver el sobrepeso con que haya más dolor porque tiene una respuesta tanto mecánica como inflamatoria molecular en tu cuerpo y se puede trabajar desde los dos órganos más importantes que están hablando. Es que acá hay más de dos órganos, pero vamos a decir tres órganos: sistema inmunológico, articulaciones y grasa. Doctora, si me permite, yo quería hacer un comentario. Sí, Que me parece, o sea, en esta modernidad, porque yo soy, pues tengo 55 años, entonces se habla ahora sobre querer el cuerpo y quererse uno, porque es que es muy difícil la situación cuando salen unos parámetros de delgado y de bonito y de tener el pelo de tal o cual forma y tenerlo pintado o no. Entonces, estos patrones, pues realmente, pues yo veía adolescentes y esto impacta muchísimo y genera, pues no sé, genera problemas en las personas, pero no tanto en las adolescentes, genera problemas yo diría que en la mayor parte de las personas de alguna o cual forma que no tienen un cuerpo perfecto. Entonces, me parece tan lindo esas palabras que tú dices hay que aprender a quererse, ¿sí? Como lo soy, si lo tengo torcido, pero lo tengo, ¿sí? Entonces eso me parece pues muy bonito que uno a veces pues no lo ve. gracias por tu comentario. Yo me uno a lo que dices. Es doloroso ver cómo nuestra sociedad, a pesar de que se ha abierto a, a incluir mucho más, todavía nos falta mucho y todavía los patrones de belleza son súper exigentes y hay demasiada información afuera. Por eso es tan importante ir hacia adentro y siempre ir desde la gratitud y la conciencia con nuestro cuerpo porque hay demasiado ruido afuera. Y cuando estamos desconectados es imposible que generemos una transformación. Así es. ¿Qué Sí. más, Helbert? Hay un comentario que nos comparte Amparo Muriel que dice, no volví a bajar de peso, imagino, después de mi último embarazo, hace 30 años. Sí, es común ver que a veces con el embarazo, cuando se sube mucho de peso y cuando ha habido mucho miedo en ese instante, se sube más de lo que, digamos, de lo que se sube normalmente. De hecho, el cuerpo para volver a tomar, digamos, como una forma similar a la que tenía puede ser incluso un año después de haber tenido el bebé. Sin embargo, cuando las personas dicen claramente que desde ahí no volvieron a tener su peso adecuado, porque claro, puede que el cuerpo tenga una transformación y ese primer año sea todo un reto, pero normalmente se debe volver, aunque el cuerpo quede un poco distinto, se debe volver al peso, digamos, ideal para mantener una buena salud. Entonces ahí es importante evaluar todos los conflictos que vimos, qué se pudo quedar ahí trancado, qué pasó con el embarazo, si de pronto hay demasiado miedo en la crianza o si de pronto con el embarazo ya se pasó a un modo en donde hay un conflicto de seducción y ya no se permite, digamos, contactar tanto con ese femenino seductor, o todo esto es inconsciente, ojo, porque si fuera consciente sería muy fácil, pero se puede evaluar según la historia qué puede haber detrás de todo esto, ¿no? O cuál, a partir de tener los hijos, ha sido la necesidad de tener una estructura muy fuerte para poder sostener todo el reto que se viene con la crianza y con los hijos, o si de pronto hubo problemas a raíz que nacieron los niños, pues hubo más problemas económicos o de pronto no se tuvo el soporte necesario de la pareja. Estoy poniendo, digamos, como hipótesis, pues el cuerpo va a responder. El cuerpo lo que va a hacer es generar más esa protección y generar más este apoyo. Entonces, me parece clave poderlo, digamos, observarlo amorosamente, porque aquí hay varias posibilidades y muy probablemente es una información inconsciente. Y ella nos aporta que dice, hubo una emoción de abandono. Bueno, pues lo primero es que ya lo hiciste consciente. Ahora ya con esta información, pues se puede trabajar esa niña herida. Siempre se puede hacer ese trabajo. Y no es tan difícil. Uno a veces siente que
Esto es algo imposible. El problema es que no nos damos el tiempo y el espacio para ir y abrazar a esa niña que nos está gritando a través de nuestro cuerpo. Ese trabajo se puede hacer. ¿Qué más? María Fernández nos pregunta, en la tarde-noche tengo ansiedad por carbohidratos, sabiendo que no debo, Juan, perdón, doctor, sabiendo que no debo comerlos. Tengo un año en gimnasio, me siento súper bien, pero no bajo de peso. Hago lo posible por controlarme y no siento que dé resultado. Por eso me pregunto qué puede estar pasando conmigo desde el punto de vista emocional. Ya estoy en la menopausia y siento que estoy con el metabolismo muy lento. En la menopausia el metabolismo se pone más lento, es verdad, pero fíjate también que tú estás mandándole al cuerpo un impulso en donde estás subiendo la insulina y en donde estás teniendo, digamos, como esta necesidad de ir a comer en la mitad de la noche. Y eso fue, digamos, como un hábito negativo que se generó también por alguna razón, ¿no? O sea, es como de pronto necesitar esta energía extra en la noche pues para poder estar alerta frente a algo que es en la noche, digamos, que aparece, ¿no? O sea, en la noche deberíamos descansar, deberíamos desconectarnos, deberíamos soltar un poco todo. Y si no lo puedes hacer y necesitas despertarte y tener este impulso de energía, es porque hay una amenaza que toca mirar en el inconsciente que está sucediendo que hace que tengas que despertarte a comer en la noche. Eso, por supuesto, si haces ejercicio, pero estás dándole ese impulso de insulina a tu cuerpo en la noche, pues va a ser difícil que se pueda compensar. La buena noticia es que el ejercicio te trae bienestar emocional, eso es una muy buena noticia, pero sí es importante ver cuál es esa amenaza permanente que inconscientemente tienes para que en vez de estar durmiendo, le des un pico de comida a tu cuerpo que por supuesto no deja que el metabolismo siga funcionando, sumado a que obviamente metabólicamente con la menopausia pues se pone más lento todo. Ay, doctora, ¿usted me deja hablar algo? ¿Me deja una recomendación? Bueno, una recomendación cortica, por favor. Sí, esta persona que le llama la atención comer dulce en la noche, le hace falta magnesio. Listo, gracias. Entonces debe de tomar 2 veces al día. Y la otra persona que no puede bajar de peso, pues además de su complemento, si gusta, yo le puedo dar unos tips también de que he estado estudiando un poquito de metabolismo y es todo por metabolismo también. Si quiere, yo le apunté ahí mi número telefónico y con mucho gusto. Bueno, gracias por la recomendación, está bien. A mí me encanta, digamos, también toda la parte de medicina biológica. A veces los suplementos son súper necesarios y nos hacen falta, y yo lo reconozco. Yo pienso que esto es un problema, y como yo se los dije al comienzo, que tiene una parte biológica, que tiene una parte nutricional y que tiene una parte emocional. Todo eso es importante. Pero en este momento yo quiero que nosotros hagamos énfasis en lo que tiene que ver con esta información emocional inconsciente atrapada que no nos deja que nuestro metabolismo funcione. Yo reconozco totalmente esa parte biológica, pero hoy mi mensaje como biodescodificadora es que ustedes puedan abrazar esta información desde este conflicto emocional que se ha quedado y que no ha permitido que nuestro cuerpo se mueva adecuadamente, porque, por supuesto, los suplementos, por supuesto, hacer ejercicio, esto está súper comprobado. En el último Congreso de Medicina Funcional, todo el tiempo estuvieron hablando con estudios. Es muy curioso cómo los humanos, cuando tenemos cifras, empezamos a hacer más conciencia. Entonces, ellos hablaban de cosas muy importantes como no es lo mismo que camines unas cuadritas al día a que hagas realmente los 8.000 pasos al día. No es lo mismo que hagas 2 días de cardiovascular a que metas 4 días de cardiovascular. No es lo mismo que dejes de comer dulce o que comas una gran cantidad de antioxidantes y que metes una gran cantidad de frutas y verduras. Y por supuesto, con esta alimentación que tiene tanta deficiencia, pues viene siendo súper importante que en algún momento hagamos una suplementación. Eso es una realidad. Y para mí, digamos, siento que si no tenemos esto, pues tampoco vamos a lograr un objetivo, y eso hace parte de poder observar, de poder tener desde nuestra energía de la voluntad todos estos cambios y todos estos hábitos que son súper necesarios. O sea, mejor dicho, esto es igual de importante que entender la parte emocional. Pero yo les digo algo, nosotros podemos comer mejor, podemos empezar a hacer un poco de ejercicio, pero si tenemos esta información en el inconsciente, vamos a volver nuevamente a nuestros hábitos anteriores, o va a ser muy difícil que tengamos una relación sana con nosotros mismos y vamos a estar en este conflicto de desvalorización estética que es tan peligroso para no dejarnos hacer que el metabolismo funcione adecuadamente. Por eso la invitación de hoy, y quiero hacer mucha énfasis en esto, es que podamos reconocer realmente toda la parte
emocional que está escondida y que requiere mucho amor, mucha compasión y una visión absolutamente desde la gratitud con nuestro cuerpo, que es maravilloso, pero que requiere, por supuesto, otra mirada. Y esta mirada no es tan fácil, es mucho más fácil ver, ve al gimnasio, es mucho más fácil ver, come ensalada, pero que alguien te diga, oye, de pronto fuiste abusado y a lo mejor te estás protegiendo, eso es otra historia, ¿no? Bueno, muy bien, yo creo que ya vamos como llegando al finalito aquí de este webinar tan bonito. Qué alegría, a ver, yo miro por acá. Bueno, aquí me dan las gracias con todo mi amor. Qué alegría haber podido dar como este mensaje por aquí. Ay, Patricia, qué alegría verte por acá. Aprovecho y te mando un abracito a todos los que me conocen, me están acompañando, a los que no me conocen. Gracias por estar en este espacio. Gracias por generar estos momentos en donde podemos hacer reflexión. Gracias por permitirnos ver la vida desde un punto de vista distinto y por abrir un espacio de sanación como comunidad. Yo siento que entre todos, con una información que nos llegue al alma, podemos hacer mucho como comunidad. Entonces, pues súper agradecida con este espacio y, y bueno, no sé, Helbert, si quieres ya como hacer tú la despedida final. Sí, doctora, muchas gracias. Y nuevamente, pues a todos los asistentes, gracias. Invitarlos a que visiten nuestra página web www.unipaes.edu.co. Allí van a encontrar toda nuestra oferta académica y también van a encontrar que próximamente daremos inicio al diplomado de descodificación, pues para que puedan mirar más en detalle y los que estén interesados, pues comunicarse por intermedio de la página, ¿vale? Agradecerles nuevamente. Encontrarán esta grabación en el canal oficial de la Unipaes en YouTube, que es Oficial, canal Unipaes Oficial, para que puedan visitarla, ¿vale? Y igual como dejaron los datos, les estaré compartiendo por WhatsApp la grabación. Y a ti, doctora, nuevamente, pues muchas gracias y encantados ahí con el tema que trabajamos hoy. Gracias, Helbert. Gracias a todos. Que pasen buena noche. Saludito a mis amiguitos del colegio que por ahí los veo. Abracitos, chao.